y bienvenidos un día más a Pagearte. Espero que hayáis tenido una muy buena y feliz semana. Ya está aquí agosto, así que toca coger nuestro bullet journal y empezar a planear este mes juntos. Quería seguir con el tema veraniego, ya que en julio hice La Sirenita y tuvo muy buena acogida. Si aún no has visto el vídeo y no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que lo veas. Lo estaré dejando por aquí. Espero no olvidarme en la edición de apuntarlo, porque si no voy a quedar como una loca apuntando a la nada. Y para seguir con agosto con el tema marino, verano y algo fresquito, para combatir todo este calor de estos meses, he elegido una tortuga marina. Así que vamos a hacer la tortuga en su hábitat con acuarelas, que ya sabéis que me encanta. Estoy poniendo en práctica un par de truquitos nuevos que he visto por ahí y que quiero compartir con todos vosotros. Así que quédate para ver esta portada, para planificar la semana juntos y también para hacer una vista mensual de todas las citas que tengamos que hacer este mes. No me entretengo nada y empezamos. Empezamos con la portada y para eso paso a entintar el dibujo. He hecho una estrella, una concha marina y la protagonista de este mes, que es esta tortuguita. Quería líneas muy sencillas y sobre todo que se viera muy adorable y llamara la atención. Para las letras de agosto me he decidido por un falso lettering y la quiero dejar puesta en la arena. Este es nuestro dibujo, un dibujo sencillo al que le vamos a dar mucho color y mucho brillo. Como quiero usar acuarela, el primer paso es imprescindible y he usado un líquido enmascarador para proteger a la tortuga y que no se le pase la acuarela por encima. También quiero pintar de otro color tanto la estrella de mar como la concha marina y las letras de agosto. Una vez que el líquido está seco, ya puedo empezar con la acuarela. La página pesa unos 160 gramos, lo ideal para la acuarela son unos 200, pero no usando mucha agua, aunque aquí sí que puedo hacer unos pequeños charquitos porque 160 está bien. Vamos a ir jugando con la acuarela, ya que me gusta mucho el efecto agua y puedo usar muchos tonos de azul, que es lo que veis que estoy haciendo aquí. Al principio pongo colores muy aguados y ahora cada vez un poquito más oscuros para ir jugando con ellos. Entonces hago un charquito y muevo un poquito el color. Todo esto, eso sí, con toquecitos. Y para la arena los colores que estoy usando es naranja, siena, un poquito de marrón, muy poquito de amarillo. Y vamos jugando con los colores para que se mezclen entre ellos. Doy los últimos toquecitos al agua, que también quiero que se mezcle un poquito con la arena, como si fueran las olas del mar que van cogiendo la arena de a poco. Uno de los trucos de los que os quería hablar es usar un trozo de plástico en el que ponemos la acuarela en un tono más oscuro, lo repartimos por el dibujo para que dé un efecto de salpicado. Lo voy haciendo por toda la hoja hasta que me guste el resultado. Recorto la parte sobrante de la hoja porque quiero hacer una touch tour. Y también voy a recortar un poco la parte de arriba. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si no termina de secarse la acuarela, puede estar demasiado sensible la hoja. Y ahora sí retiramos el líquido enmascarador. Al retirarlo me llevé un poquito de la hoja. Y ahora se notará cuando pase la pintura verde que ahí queda como un huequecito, pero no pasa nada. Lo arreglaremos después añadiendo toquecitos un poquito más oscuros por esa zona. Para la tortuga he elegido dos tonos diferentes de verde. Voy a hacer un poco marrón el caparazón. Ahora le añado un tono más oscuro por la cabecita.
Y también le quiero añadir acuarela metalizada para darle un toque extra de brillo. Las acuarelas metalizadas que he usado son las de Komorebi, también las he usado tanto en la estrella de mar como en la concha marina y le dan un toque extra de color a cualquier dibujo. Si no habéis visto el vídeo anterior, os invito a hacerlo, también lo voy a dejar enlazado por aquí arriba. Y para las letras de agosto he usado el tono plateado. No olvides dejar tu like si te está gustando este vídeo. Añado los últimos detalles con el Jelly Roll en un tono verde. Si no tienes acuarelas por casa o no la quieres usar en tu bullet journal, esta portada también se puede hacer perfectamente con lápices, con rotuladores o incluso con los bolígrafos de gel como este de Jelly Roll. Podría haber pintado todo el dibujo. Le doy un toque de colorete a nuestra tortuguita y también le repaso un poquito más las pestañas de los ojitos. Por último, unas burbujas en el mar. Y ya tendríamos nuestra portada para el mes de agosto. Justo al lado de la portada dedico una página para los eventos en el que quiero apuntar todas las citas del mes. Esta página es muy práctica para mí, ya que apunto todos los domingos los vídeos de YouTube y así ya sé qué vídeo quiero hacer para cada semana. Para eso la página es muy sencilla de hacer, apuntamos todos los días del mes, en este caso 31, al lado quiero poner qué día de la semana es cada uno y marco en color verde todos los domingos. Me he saltado el domingo 22, pero más adelante lo arreglaré, no hay ningún problema. Otra cosa que no puede faltar en mi bullet journal es el planificador semanal. Ya sabéis que a mí me gusta probar diferentes diseños y esta vez he querido poner 8 bloques, 4 en cada página, para cada día de la semana. Sigo utilizando el color verde, que va a ser el color para todo el mes. Y escribo los días de la semana con el Jelly Roll que hemos usado antes. El número del día lo escribo en negro. Y aquí apuntaríamos si tenemos que hacer algo concreto, si queremos poner una lista de tareas para ese día o queremos hacer un mini diario apuntando lo más importante que hemos hecho. El planificador semanal lo quiero mantener muy minimalista, como habéis visto la portada ha sido muy creativa, con mucho color, con mucho brillo, y el planificador quiero que sea muy sencillo y muy práctico, así que no voy a añadir decoración y lo voy a dejar así. Ya sabes que en el bullet journal mandas tú, así que si tú quieres ponerle pegatina, washi tape o cualquier otra decoración, adelante. Este ha sido mi planeamiento para agosto. No olvides dejarme dicho en comentarios si también se transforma en el tuyo y también vas a hacer unas tortuguitas. También me gustaría saber cuál ha sido tu página favorita, os estaré leyendo y contestando lo antes que pueda.
No olvides dejar tu like, ya que todo se me ayuda a seguir creciendo en YouTube. También quiero daros las gracias por todo el apoyo, tanto siguiéndome aquí en YouTube como en Instagram, y por todo el crecimiento que vamos haciendo juntos. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito para no perderte nada. En Instagram me encuentras en esta cuenta de PageArtist, en la que subo todas estas ideas para hacer un bullet journal juntos, y también en Contando tu Libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas. Espero que tengas una muy buena y feliz semana y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de PageArtist. Adiós.